Día la 15ª sesión del tercer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado bajo el siguiente orden del día: pase de lista, declaratoria de existencia de quórum, apertura de la sesión, lectura de correspondencia, lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo, lectura y debate y votación de dictámenes, lectura y aprobación de minutas de ley, asuntos generales, declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a las diputadas y los diputados que aún no hayan registrado su asistencia en el sistema electrónico establecido para tal fin, se sirvan a hacerlo. Se cierra el sistema electrónico de asistencia y solicito a la primera secretaria se sirva a constatar el quórum. Buenas tardes. Consulto al Pleno. ¿Falta algún diputado o diputada presente que no haya registrado su asistencia? Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes 26 diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum. Las diputadas María Violeta Bolaños Rodríguez, Teresa Farías González y los diputados Rigoberto Figueroa Ortiz y Ricardo Medina Farfán justifican su inasistencia para tratar asuntos propios de su encargo. Diputada Presidenta, se incorpora a la sesión la diputada Iraide Avilés y el diputado Antonio Jiménez. Para proceder a la declaración de la apertura de la sesión, solicito se sirvan poner de pie. Siendo las 12:24 del día 26 de junio del 2023, se abre la 15ª sesión del tercer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Cuarta secretaria, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase de dar cuenta de ella. Muy buenas tardes. Los oficios 1584, diagonal 23, 1583, diagonal 23, y el acuerdo, diagonal 140, de fecha 22 y 17 de mayo de 2023, suscritos por el secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, en los cuales comunica que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos su voto positivo y aprobatorio a diversas minutas para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, remite acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud, así como medicamentos e insumos para la salud en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Servicios del Estado. Es cuanto. Este pleno se da por enterado. Continúe, secretaria. El oficio 7842, de fecha 22 de junio de 2023, remitido por el diputado Manuel Guerrero Luna, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, mediante el cual hace de conocimiento al acuerdo por el que se emite para exhortar al Congreso de la Unión a efecto de que realice una consulta a los pueblos y comunidades indígenas, así como afroamericanas, antes de dictaminar la iniciativa para la que se reforman distintos ordenamientos en materia de simplificación orgánica. Diputada Presidenta, he dado lectura a la correspondencia recibida. Este pleno se da por enterado. Diputada Presidenta, se incorpora a la sesión el diputado Alejandro Gómez Casarín. Se les pide, por favor, guardar silencio. Se les pide, por favor, guardar silencio. Primera secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día.
Diputada Presidenta, en cartera está programado lo siguiente. Iniciativa para adicionar la fracción octava bis al artículo 18 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado, promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes del Grupo Parlamentario de Morena. Iniciativa para adicionar las fracciones 70ª y 71ª al artículo 4 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado, promovida por la diputada Marisela Flores Mo del Grupo Parlamentario de Morena. Es cuanto. Segunda secretaria, proceda a dar lectura a la primera iniciativa. Con su permiso, diputada Presidenta. Buenas tardes. Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, Presidenta de la Mesa Directiva de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. La que suscribe, Diputada Genoveva Morales Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción segunda, 54, fracción cuarta de la Constitución Política, 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto que adiciona la fracción octava bis al artículo 18 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. La mejora regulatoria es una política que tiene como objetivo promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, lo que genera beneficios superiores a sus costos y el máximo aprovechamiento para la sociedad. Implementar y ejercer la mejora regulatoria dentro de las políticas públicas fundamenta las condiciones que permitan el buen desempeño de la actividad económica al promover una mayor competencia, definir los derechos de propiedad, brindar certidumbre jurídica, corregir las fallas de mercado, fomentar la actividad empresarial y, en general, promover las reglas que permitan generar una mayor productividad, innovación, inversión, crecimiento económico y bienestar en la población. Sin embargo, en México las problemáticas actuales en esta materia son la falta de estrategias integrales que presenten un mosaico de leyes y ordenamientos con distintos niveles de efectividad, así como la adopción de mecanismos y herramientas para lograr la calidad de las disposiciones normativas en todas las entidades del país. Derivado de lo anterior, los ordenamientos no siempre tienen una dirección clara o armonizada con las políticas públicas, induciendo en la práctica poca intervención estatal y municipal. Esto causa confusión e incertidumbre en la población, generada por avances desiguales entre las entidades federativas y municipios en la implementación de instituciones, políticas y herramientas de la mejora regulatoria. Objetivos establecidos en la Agenda 2030. Las entidades de los 3 niveles de gobierno en materia de mejora regulatoria deben procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía y bienestar general de la sociedad. Por este motivo se considera que para lograr esta responsabilidad es importante que el Consejo Estatal trabaje de la mano con especialistas en los temas de relevancia y así poder brindar confianza y un desarrollo óptimo al Estado. Por los motivos ya expuestos, esta adición de la fracción octava bis al artículo 18 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche tiene como objetivo homologar los procesos, dejando asentado que es necesario para incrementar la efectividad de las políticas públicas consistentes en la generación de normas claras,
de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto a través del establecimiento de grupos de trabajo con especialistas en cada materia, con la idea de fomentar la disciplina y el orden en el desarrollo de las multicitadas políticas públicas. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía para su análisis, dictaminación, discusión y en su caso aprobación, la iniciativa de decreto que adiciona la fracción octava bis al artículo 18 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche. Atentamente, diputada Genoveva Morales Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias, segunda secretaria. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Desarrollo Económico para su estudio y dictamen. Tercer secretario, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa. Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, presidenta de la mesa directiva de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. La que suscribe, diputada Marisela Flores Mo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción segunda, 54, fracción cuarta de la Constitución Política, 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche. Someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto que adiciona las fracciones 70ª y 71ª del artículo 4 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. El Sistema Nacional de Protección Civil en México se creó durante el año de 1986, con el objetivo de que las autoridades y la sociedad civil trabajen de manera conjunta para la protección de la población de forma eficiente y eficaz en casos de algún desastre de cualquier índole. Este sistema se encuentra integrado por todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, municipios y delegaciones, así como de los grupos voluntarios, organizaciones de la sociedad civil, cuerpo de bomberos, representantes de los sectores privado y social, medios de comunicación, centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico. Las actividades principales de protección civil son la protección a las personas, los bienes y el medio ambiente, ante situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades públicas, en donde deben actuar antes, durante y después de las emergencias. Sus funciones son la previsión, prevención, planificación, intervención, información y rehabilitación. Por ello, el trabajo de proteger a la sociedad se trata de buscar la combinación de la posible ocurrencia de un evento peligroso, conocido como la amenaza, con la capacidad o inhabilidad de enfrentar sus efectos, conocido como la vulnerabilidad, con lo cual se define la existencia o no del riesgo y la posibilidad de realizar acciones para salvaguardar el bienestar de la población y demás factores que pudiesen ser afectados. Derivado de lo anterior, la zona de riesgo se determina cuando la cantidad de población o bienes susceptibles en un área determinada son mayores, que por consecuencia el daño aumenta. En ese contexto, esta iniciativa busca complementar el glosario de la ley local, integrando los términos de zona de riesgo y zona de riesgo grave, ya que identificar estos conceptos en la práctica de protección ciudadana son de gran importancia para determinar el nivel de las acciones necesarias y o urgentes en su caso, que la Secretaría de Protección Civil puede implementar para salvaguardar la vida de los ciudadanos y de los bienes muebles e inmuebles que se vean vulnerados en tal efecto. Es importante para la sociedad estar informado para saber cuándo y cómo es posible que se lleve a cabo un desastre natural, así como también saber actuar antes, durante y después del mismo. Es menester de la entidad la protección de las y los campechanos. Por ello se propone en este proyecto homologar la ley local con la ley federal en materia que da oportuna respuesta a las obligaciones legislativas impuestas desde los dispositivos transitorios de las normas impulsadas por el Congreso de la Unión en materia, así como de la Constitución Política de la Federación
y que coadyuva a dar un paso más hacia el desarrollo de la calidad de vida de la población. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía para su análisis, dictaminación, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de decreto que adiciona las fracciones 70ª y 71ª al artículo 4 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado de Campeche. Atentamente, diputada Marisela Flores Mo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. He dado lectura a la iniciativa indicada, Presidenta. Muchas gracias, tercer secretario. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Gobernación y Protección Civil para su estudio y dictamen. Primera secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, para esta sesión se encuentra agendado lo siguiente. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia, relativo a la iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 6 y adicionar la fracción sexta al artículo 14 de la Ley para prevenir, combatir y sancionar toda forma de discriminación en el Estado de Campeche, promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Documentación que obra para lo conducente. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura al dictamen de cuenta. Honorable Asamblea, a la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia, mediante oficio le fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo, relativo a una iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 6 y adicionar la fracción sexta al artículo 14 de la Ley para prevenir, combatir y sancionar toda forma de discriminación en el Estado de Campeche, promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. Por cuestión de orden del documento, se propone una metodología dividida en las fases siguientes: antecedentes, sentidos del dictamen, consideraciones y decreto. Antecedentes. 1. La diputada Genoveva Morales Fuentes presentó ante el Congreso local la iniciativa, turnándose a la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia, para su estudio y dictamen. 2. La Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia convocó a sus integrantes para sostener reunión de trabajo a celebrarse en este día con el objeto de resolver la iniciativa de cuenta. 3. En ese estado procesal, este órgano parlamentario determina lo siguiente: sentido del dictamen. Primero, es procedente la iniciativa presentada con las modificaciones, motivos y fundamentos expresados en este dictamen. Segundo, en su oportunidad, comuníquese a la presidencia de la mesa directiva en turno para la continuación de su trámite legislativo en términos de ley. Consideraciones. Primera, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que la propuesta que dio origen a este dictamen es legítima por haber estado instada por sujeto con reconocimiento constitucional para iniciar leyes. Tercera, es necesario distinguir con suma puntualidad los aspectos que la promovente propone, así como las razones en que sostiene su procedencia a partir del estudio de la iniciativa, en los términos siguientes: incluir como discriminación la lesbofobia, bifobia y transfobia; desarrollar políticas contra la homofobia, lesbofobia, biofobia, transfobia, xenofobia, la misoginia, la discriminación por apariencia o el adultocentrismo. Cuarta, examinando lo anterior, es posible deducir que el tema que se somete a consideración consiste en reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para prevenir, combatir y sancionar toda forma de discriminación en el Estado de Campeche, en los siguientes aspectos: derecho a la no discriminación. Este órgano legislativo encuentra viable la presente propuesta, pues resulta necesario reforzar las estrategias legislativas para cumplir con la erradicación de todo tipo de discriminación hacia las personas. Quinta, una vez analizada la propuesta de referencia, estas comisiones ordinarias estiman conveniente pronunciarse a favor de las modificaciones a la ley para prevenir, combatir y sancionar
toda forma de discriminación en el estado de Campeche, como a continuación se señala. Se reforma el párrafo segundo del artículo 6 y se adiciona la fracción sexta al artículo 14 de la Ley para prevenir, combatir y sancionar toda forma de discriminación en el estado de Campeche. Asimismo, es atención a las observaciones presentadas por la diputada Teresa Farías González, quien dictamina realizaron adecuaciones al proyecto de decreto consistente en agregar los términos intersexfobia y misandría, así como todas aquellas manifestaciones que vulneren los derechos a la identidad de género y al libre desarrollo de la personalidad, con el propósito de que queden comprendidas las formas de discriminación reconocidas actualmente y las que en un futuro pudieran llegar a presentarse. Sexta, los objetivos y alcances de la reforma y adición que se exponen no generan impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. Bajo este orden de consideraciones, se propone el siguiente proyecto de decreto. Así lo resuelven las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 12 días del mes de mayo del año 2023. Diputado Jorge Pérez Falconi, presidente. Diputada Landy María Velázquez May, secretaria. Diputada Laura Vaqueiro Ramos, primera vocal. Diputada Teresa Farías González, segunda vocal. Y diputado José Héctor Malavé Gamboa, tercer vocal. Diputada presidenta, he dado lectura al dictamen indicado. Gracias, cuarta secretaria. De conformidad con lo previsto en la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa. Se cierra el sistema de votación, solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento de votación establecido, me permite informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 29 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general, y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primera secretaria, proceda a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Compañeras y compañeros legisladores, en este punto, como consecuencia de la licencia otorgada con anterioridad a la diputada Elisa María Hernández Romero para separarse de sus funciones parlamentarias con fundamento en la fracción 15ª
del artículo 54 de la Constitución Política del Estado, se propone citar a quien debe sustituirla en el orden de la lista de representación proporcional registrada ante el Instituto Electoral del Estado para que asista a la próxima sesión que se llevará a efecto el día viernes 30 de junio del año en curso a las 12 horas en este salón de sesiones del Congreso del Estado, a rendir la protesta de ley correspondiente y estar en aptitud de entrar al ejercicio de sus funciones constitucionales. Para tomar la decisión que corresponda, con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse a manifestar mediante votación económica si se califica como asuntos de obvia resolución. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Primera secretaria, contabilice la votación y anuncie sus resultados. Diputada Presidenta, la promoción que nos ocupa ha sido dispensada de más trámites. Dispensado de más trámites el tema que nos ocupa, se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se solicita se sirvan registrar el sentido de su voto para el citatorio antes mencionado. Se cierra el sistema solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación respectivo y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permite informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 29 votos a favor. Conforme al resultado de la votación, el citatorio a la diputada de representación proporcional que corresponde queda aprobado en sus términos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, primera secretaria, sírvase formular la respectiva minuta de acuerdo y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Consecuentemente, mediante oficio, hágase la notificación correspondiente a la ciudadana Elda Ester del Carmen Castillo Quintana, de conformidad con el orden que aparece en la lista inscrita de diputadas y diputados de representación proporcional del Partido Morena. Simultáneamente, dése vista al Instituto Electoral del Estado y a la Secretaría General del Congreso del Estado para los efectos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el punto de asuntos generales. Las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí para realizar las anotaciones correspondientes.
Primera secretaria, tome nota e informe al Pleno de las y los compañeros inscritos. Diputada Presidenta, se inscribieron para participar en asuntos generales los siguientes diputados: diputado César Andrés González David, diputada Abigail Gutiérrez Morales y la diputada Adriana Ortiz López. Se le concede el uso de la palabra al diputado César Andrés González David. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Gracias, Presidenta. Con el permiso de todas y todos, muy buenas tardes. El día de hoy vengo a presentar un punto de acuerdo en el que hacemos un llamado enérgico a la Alcaldía de Campeche. La escasez de agua en el municipio de Campeche ha sido un tema que ha sido una constante en esta y en la anterior administración municipal. Son pocos los días y en ocasiones pocas las horas en que diversas colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales de la ciudad cuentan con el vital líquido. Asimismo, en las comunidades cercanas a la zona urbana, tales como Cobén, Jampolol, Chemblas, Betania, Chiná, por mencionar algunas, han presentado dificultades por varios días en el servicio de agua potable. En el artículo 4, párrafo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce el derecho al agua y cito: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. En el 2022 se le asignó al Ayuntamiento de Campeche poco más de 1,500 millones de pesos y para el presente año un poco más de 1,800 millones, siendo el municipio con mayores ingresos del Estado. Sin embargo, a lo largo de lo que va del año, no se ha percibido un interés por parte de la autoridad municipal por subsanar este problema. Es menester agregar que hace unos días, producto de una falta de infraestructura para abastecer a la ciudad, se ocasionó un severo problema en la avenida López Portillo de la ciudad capital, con lo cual un ciudadano se vio severamente afectado con su patrimonio. Es por esto que a través de este exhorto se le solicita al Ayuntamiento de Campeche informa a esta soberanía de manera formal y por escrito qué acciones se está tomando para garantizarle al pueblo del municipio de Campeche el abasto de agua potable. Es por esto que le recordamos a la alcaldesa de Campeche que el artículo 115 constitucional, en él se establecen las obligaciones de los ayuntamientos y para los cuales fueron electos. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes. Inciso A: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Inciso B: alumbrado público. Inciso C: limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, entre otros. Al tener claro cuáles deben de ser sus responsabilidades, el Ayuntamiento de Campeche estará obligado a rendirle cuentas a esta soberanía, ya que, aunque los municipios son autónomos, estos no pueden desajenarse de las demandas ciudadanas. Es por ello, y con base en el fundamento legal que me concede la Constitución del Estado de Campeche, hago este llamado punto de acuerdo, exhorto al Ayuntamiento de Campeche para que rinda cuentas a las demandas de las y los ciudadanos que vivimos en Campeche, porque estamos hartos de que no contemos con el vital líquido, que es justamente un derecho humano. En otro tema, el día de ayer marchamos junto a más de 5,000 personas en la Marcha del Orgullo,
Y quiero brevemente mencionar que este Congreso tiene una deuda con la comunidad LGBTIQ+. Tiene una deuda histórica, tiene una deuda con este Estado. Un servidor ha presentado en este Congreso 2 reformas. La primera, para erradicar y sancionar las mal llamadas terapias de conversión, que a nivel nacional, tanto en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senado, ya fueron aprobadas, pero en el Estado seguimos sin discutirlo. Y lo segundo, la reforma al Código Civil para garantizarle el derecho a la identidad de género a todas las personas que así lo decidan. Y al respecto quiero mencionar un par de cosas. En los artículos 3, 7.1, 11.2 y 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que los estados, los países miembros, están en la obligación de reconocer, regular y establecer los procedimientos adecuados para tales fines. Segundo, la Corte Interamericana señala que la persona que desea efectuar tal adecuación no debe ser sometida a hazañas irrazonables para que su identidad de género tenga lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que como Congreso, que como legisladores, estamos obligados a garantizarle a las personas que se autoperciben con una identidad de género distinta al género con el que nacieron, a dotarles de herramientas normativas para que no tengan que irse a juicio, para que no por medio de amparo puedan acceder a este derecho. Y es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentenciado que él o la legisladora debe implementar los mecanismos necesarios para el reconocimiento, tutela y garantía de las personas trans. Les recuerdo que hay sentencia en este tema y les recuerdo que estamos aquí para garantizar un marco normativo, que tenemos que dejar atrás nuestras fobias, nuestras filias y justamente legislar por un Estado de derechos y no por un Estado de derecha. Es cuanto. Compañero diputado, se tiene por recibido el exhorto que presentó. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Abigail Gutiérrez Morales. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, buenas tardes a mis compañeros diputadas y diputados, medios de comunicación y el público en general. Hoy vengo a someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, el día 14 de mayo del 2019 se presentó a la consideración de la 63 legislatura del Estado una iniciativa con proyecto de decreto que adicionaba un artículo sexto ter a la Constitución Política del Estado de Campeche, relativa a reconocer a los animales como seres sintientes, misma que fue dictaminada favorablemente y que requería desarrollar el procedimiento especial reservado al Poder Revisor especial que señala la Constitución local, que establece el artículo 130 de la propia Constitución Política del Estado, que mandata que la Carta Magna local puede ser modificada mediante reforma, adición o derogación de alguno de sus preceptos y que, para que la modificación surta sus efectos, se requerirá sea aprobada por las 2/3 partes de los diputados presentes en la respectiva sesión, así como por la mayoría de los ayuntamientos de los municipios del Estado. Segundo, el 29 de mayo del presente año, la licenciada Maritza del Carmen Arcos Cruz, directora de Control del Proceso Legislativo del Poder Legislativo, a través del oficio número
PLE-DCPL-140-140-2023, en atención a las solicitudes de fecha 2 de mayo del 2022 y 8 de mayo del año en curso, suscritos por el licenciado Miguel Ángel Carrillo Vera, representante de la organización civil Club de Promoción y Conservación de la Biodiversidad, SAC-Chiquín, en el segundo y tercero del párrafo del oficio en mención, dice textualmente que me permito hacer de su conocimiento que respecto al procedimiento legislativo de adición de un artículo sexto ter a la Constitución Política del Estado, en el que participan como parte del Poder Revisor los ayuntamientos de la entidad, tal y como lo dispone el artículo 130 de la Carta Magna Local. Hasta la presente fecha, únicamente los ayuntamientos de Escárcega, Candelaria y Carmen han manifestado mediante la remisión de sus respectivas actas de cabildo la aprobación de la reforma constitucional en comento, siendo que el municipio de Tenabo remitió su correspondiente acta de cabildo manifestando la no aprobación de la multicitada reforma, razón por la cual el Congreso del Estado se encuentra en espera de las respuestas de los municipios restantes, toda vez que para estar en posibilidad de realizar el cómputo de votos que se requiere para la aprobación de la mayoría de los honorables ayuntamientos de la entidad, para poder proceder a la declaratoria correspondiente y, consecuentemente, a la promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado por parte del Ejecutivo Estatal. Tercero, es importante mencionar que algunas legislaturas locales ya han reformado sus marcos jurídicos con la finalidad de establecer mecanismos de protección animal o definir a estos seres vivos como seres sintientes. Entidades federativas como la de Ciudad de México, el Estado de México, Oaxaca y Durango ya han reconocido a los animales como seres sintientes y en consecuencia como sujetos de consideración moral a partir de su constitución local. Por otra parte, la instrumentación de la presente reforma constitucional ameritará posteriormente la adecuación de la legislación secundaria que establezca los mecanismos jurídicos necesarios para poder catalogar a los animales y garantizarles ciertos derechos morales básicos, como a la vida y el respeto a su integridad física. Es por ello, compañeros diputados, con la finalidad de armonizar nuestra constitución local para tener una sociedad y gobierno más responsable que busque la sustentabilidad y el bienestar animal y por lo tanto reciban un trato digno en el estado de Campeche, someto a su consideración de urgente y obvia resolución la siguiente proposición, punto de acuerdo. Único, se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos de Calquiní, Cibalché, Eselchacán, Campeche, Opelchen, Calakmul, Champotón, Ceiba Playa y Palizada, con pleno respeto a su autonomía, para que de conformidad a lo establecido en el artículo 130 de la Constitución Política del Estado y como integrantes del Poder Revisor del Estado, sesionen, se pronuncien y envíen sus respectivas actas de cabildo respecto de la reforma constitucional planteada en el presente asunto, relativo a adicionar un artículo sexto ter a la Constitución Política del Estado de Campeche, reconociendo a los animales como seres sintientes. Es cuanto. Compañera diputada, se tiene por recibido el exhorto que presentó. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Adriana Ortiz Lanz. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Gracias. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados, quienes están aquí en este recinto, quienes nos siguen a través de las redes sociales, los medios de comunicación.
Hoy vengo en nombre de los integrantes del grupo parlamentario del PRI a presentar una iniciativa sustentada en algo que hemos venido diciendo una y otra vez en este Congreso. Callar a las minorías, querer dejar y hacer un lado las propuestas que cada uno de los grupos parlamentarios tenemos y que solo se haga lo que una mayoría quiere, es callar al pueblo, porque así lo dice nuestra Constitución, no porque lo diga yo. La Constitución dice, la Constitución local dice que la soberanía reside en el pueblo y que ese pueblo se representa a través del poder público y que el poder público a su vez se representa en los tres poderes, en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y este poder legislativo, al representarlo, tiene que tener voz porque todos representan a las y los ciudadanos campechanos. Hace un momento escuchaba a la diputada Abigail cómo nos compartía que precisamente cuando no se concluye un proceso legislativo como marca nuestra Constitución y la ley orgánica, sucede eso. Las propuestas, las iniciativas no llegan a concretarse en leyes. Cuando no se cumplen todos los pasos, cuando no se dictamina a tiempo las iniciativas, a pesar que la ley orgánica dice que tenemos 15 días para hacerlo, sucede lo que el diputado César comentaba ahora y exhortaba, a que este Congreso fallaba. Lamentablemente, lo que hemos escuchado una y otra vez son violaciones al proceso legislativo. Violaciones al proceso legislativo cuando las órdenes del día de las sesiones llegan 2 horas antes de que la sesión empiece, lo que no permite a quienes integramos este Congreso poder conocer las propuestas, pero en especial los dictámenes que se van a someter a votación. Violaciones al proceso legislativo cuando la presidenta de la mesa directiva en funciones acaba de pedir al iniciar la sesión que nadie se retire del pleno hasta que concluya la sesión y ya se retiraron diputados de esta sesión. Fíjense cómo ni siquiera en este momento, cuando hay un exhorto de la presidencia en turno que funge como presidenta, se respeta lo que sucede en este recinto parlamentario. Violaciones de nueva cuenta a los procesos parlamentarios cuando se cancelan sesiones, cuando la presidencia no tiene la facultad para cancelar sesiones. Y violaciones al proceso parlamentario cuando se cita comisiones y los diputados no asisten también. Y me podría pasar los 10 minutos de mi intervención enumerando todas y cada una de esas violaciones, pero no es el caso. El caso aquí es la propuesta que se sustenta en esto precisamente, en perfeccionar nuestra ley orgánica y los procesos parlamentarios para evitar que este tipo de cosas sucedan. La primera propuesta que hacemos de reforma a la ley orgánica es que sin duda alguna la Gaceta Parlamentaria, que es responsabilidad de la Secretaría General, se publique 48 horas antes de que una sesión vaya a desarrollarse. La Gaceta Parlamentaria está y deberá estar al alcance de todo el pueblo campechano, para que el pueblo campechano sepa qué se va a discutir en este Congreso. Y si hay un asunto de su interés, contacte a su representante, diputado o diputado, y le exprese su opinión. Pero también va a servir para que nosotros podamos tener el tiempo suficiente, no solamente para presentar reservas que son importantes, sino también para socializar con nuestros representados lo que aquí se está haciendo. También que el orden del día se distribuya a las y los diputados 48 horas antes. Otro punto importante, en la citación a comisiones, los dictámenes que se van a discutir se deben de distribuir 72 horas antes del inicio de una sesión de comisión ordinaria. Si no llega ese dictamen 72 horas antes, no puede analizarse el dictamen en esa sesión. ¿Por qué?
porque en esas sesiones se presentan los votos particulares a los cuales tenemos derecho las y los diputados, y si no tenemos esa oportunidad, no existe la forma de hacerlo. La Junta de Gobierno y Administración, que es el órgano máximo de gobierno de este Congreso, pues hay que decirlo, no sesiona, y cuando sesiona, pues sesiona con algunos integrantes de esa Junta. Y eso que no menciono, que además es una Junta de Gobierno que presumimos que esta es una legislatura de la perspectiva de género y que somos más mujeres que hombres, pero en la Junta de Gobierno no hay una sola mujer en ella. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos es que la Junta de Gobierno sesione verdaderamente como debe ser, una vez a la semana, porque ahí se toman los acuerdos fundamentales entre los diversos grupos parlamentarios. Y decirles y recordarles, esto no es un capricho de un grupo parlamentario, esto es un mandato y es una sentencia que se ha dado más de 30 veces en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como muchas veces se ha citado a la Suprema Corte como fuente de las propuestas de este Congreso, aunque en otros casos les incomoda y les molesta lo que sentencia la Suprema Corte, hoy les digo que en Baja California, en Michoacán, en Jalisco, en Veracruz, la Suprema Corte de Justicia ha sentenciado y ha invalidado procesos legislativos e iniciativas que se han votado porque no se ha cumplido el procedimiento parlamentario, porque se ha citado a una comisión y no hay dictámenes, porque los dictámenes se cambiaron, porque cuando venimos aquí al Congreso, la Gaceta Parlamentaria, como hoy, llegó 2 horas con 10 minutos antes de la sesión. Y todo eso, la Suprema Corte lo ha dicho con claridad, todo eso invalida cualquier proceso parlamentario. Y de verdad les digo, porque hace algunos días también se hacía referencia, y también lo comentaba la diputada Laura Vaqueiro, no tengan claro que el pueblo no le dio al grupo mayoritario de Morena el poder y el control del Congreso. Aquí les traigo las cifras para que lo vean y lo vean con toda claridad cómo fue la votación en este Congreso. Aquí están. La oposición conformada por la Alianza y por MC obtuvo muchos más votos de los que obtuvo Morena, muchísimos más. Y en el número de escaños tampoco les dio ni siquiera la mayoría simple, les dio 16 de 35 posiciones. Todas las demás posiciones fueron posiciones que se otorgaron a la oposición, a esa oposición que no quieren escuchar, a esa oposición que no les interesa incorporar en las decisiones del Congreso. Entonces, yo les digo con toda claridad, dejemos la soberbia y pongámonos a trabajar. Porque además hay algo muy importante, y recuerden, somos servidores públicos. Nos aplica la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Y lo que en este Congreso no se haga, y lo que en este Congreso cualquier presidencia de comisión no asuma como su responsabilidad, tiene que tener consecuencias porque la ley así lo contempla. Así que yo les invito a que de verdad, por primera vez, hagamos una pausa y le hagamos caso a César cuando dice que no se han dictaminado iniciativas. Y César, lamento enorme cuando dices que este Congreso tiene una deuda, sí, pero todos saben que aquí, lamentablemente, ustedes han puesto la agenda. Y si alguien tiene una deuda, es tu grupo parlamentario que no ha querido poner en la agenda este tipo de iniciativas. Por otro lado, también decirles, súmense. Lo único que vamos a hacer es hacer una legislatura que deje huella, una legislatura trascendente, una legislatura que sí aporte, no una legislatura que siga haciendo reformas que son intrascendentes y que poco solucionan los problemas de afuera que tienen las y los campechanos. Es cuanto, muchas gracias.
Compañera diputada, se tiene por recibido el documento que presentó. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informarles que continuaremos con los trabajos de este periodo el próximo viernes 30 de junio del 2023 a las 12 horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta 15ª sesión, siendo la 1:17 del día de hoy, lunes 26 de junio del 2023. Primera secretaria, elabore la constancia respectiva. Buenas tardes a todos.